Hola, buenos días, tardes o noches. Solo vengo a recordarles que esta historia no es mía, le pertenece a Shiba Suumatsu. Lo pueden encontrar en Wattpad, así que denle mucho apoyo porque sus historias están muy buenas. El principio del fin. El resto de la noche pasó de forma tranquila tanto para los habitantes del cielo como del infierno, sin incidentes menores. El amanecer se cernía sobre el anillo del orgullo, muchos pecadores se ocultaban en las sombras con caníbales bajo su custodia. Al menos un cuarto de la población del infierno ha sido asesinada, ya sea por la masacre inicial de Lucifer hacia sus propios súbditos o, sobre todo, el asesinato entre pecadores con la intención de robar rehenes que les podrían salvar. Todo porque las armas angelicales que se les dio a los caníbales ahora están en manos de todo el infierno. Estas disputas, lejos de acabar como siempre, realmente significaban el asesinato permanente de uno de ellos. Aún así, ninguno imaginaría que, este mismo día sería que los ángeles bajarán al infierno, mucho antes de lo marcado. En el Hotel Azbin, Lucifer estaba sentado frente a la barra, bebiendo alcohol sin parar con la intención de olvidar temporalmente sus penas, pero era inútil, no lograba emborracharse. Y la presencia de su hija y novia de esta todavía atadas mediante su magia tampoco ayudaba, sobre todo por las miradas de odio constante que ambas le daban constantemente. Charlie, ¿sabes qué haremos una vez vengan esos ángeles? Nosotros nos retiraremos al anillo de la lujuria, pues Asmodeus parece ser el que menos me odia de todos por mucho que se niegue a pelear y, si te comportas, dejaré que tu novia nos acompañe, ¿vale, princesa? Dijo con una sonrisa, pero Charlie continuaba mirándolo con ojos penetrantes que desprenden decepción y desprecio. El representante del orgullo huyendo como un cobarde, qué decepción, se burló Bakje, sabiendo que herir el mayor atributo del padre de su novia era algo efectivo para sacarlo de sus casillas. Cosa que funcionó, pues agarró su cuerpo maniatado con sus serpientes mágicas y la miró fijamente a los ojos, alertando a Charlie. Un alma rebelde y algo suicida, ¿me recuerdas a mí? Eso me lleva a preguntarme, ¿eres una caída? ¿Traicionaste al infierno y fuiste desterrada? ¿Sentiste como tu alma se llenaba del pecado? Preguntó de repente Lucifer, con genuina curiosidad y una mirada algo perturbadora. Supongo que sí, soy una caída, pero nunca sentí lo que tú dices, contestó mientras intentaba no mirarlo, pero Lucifer agarró la cara de Bakje para que no aparte su mirada y así poder mirarla fijamente a los ojos. Charlie estaba realmente preocupada por su novia, es la única que le queda, sus amigos se han ido y su padre no es quien ella creía, realmente Bakje es lo único que le mantiene cuerda. ¿No sentiste nada? Muy curioso, ¿acaso el Todopoderoso no te hizo caer correctamente?, se preguntó Lucifer mientras se llevaba su otra mano al mentón. Bakje contestó con desprecio en sus palabras. Me importa un carajo si soy una caída o no, de todos modos no quiero ni volveré al cielo, habló la antigua exorcista. Lucifer asintió mientras dejaba ver una sonrisa perturbadora que revelaba malas intenciones, incluso relamiendo sus labios. Si tan poco te afecta ser o no una caída, déjame usarte como rata de laboratorio en una cosa que estuve trabajando, dijo Lucifer con una sonrisa mientras tiraba a Bakje al suelo y volvía a convertir su alabarda en un bastón con la manzana presente. ¿Preparado para hacer alguna clase de conjuro? Papá. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Charlie, completamente alterada y desesperada, luchando para liberarse de sus ataduras. Lucifer le dio una mirada fugaz donde, con solo una mirada fue claro que no se iba a detener. Hace un par de milenios, pensábamos que no seríamos capaces de tener hijos, lo intentamos por todos los medios, pero nuestro amor nunca daba fruto. Es por ello que comencé a experimentar con magia negra y conseguí desarrollar una magia capaz de contaminar en un alma la influencia del pecado de la misma forma que lo hizo la manzana en Eva. Queríamos usarlo en algún ángel y someterlo como nuestro hijo adoptivo. Pero al final el hechizo quedó inconcluso cuando tú lograste nacer, explicó Lucifer. Charlie comenzó a suplicar a su padre que no lo hiciera, que no use a su novia como sujeto de experimentos, pero el príncipe de las mentiras hizo caso omiso. No te preocupes, a tu novia no le pasará nada, de todos modos no le importa convertirse en una caída. Y yo necesito perfeccionar este hechizo para tener algo con lo que someter a todo el cielo cuando llegue el momento, explicó Lucifer mientras comenzaba a hacer movimientos con su bastón, apareciendo un círculo rojo debajo de Bakje. Charlie comenzó a hacer movimientos más bruscos con tal de poder defender a su novia de su padre. Es una magia experimental, ¿qué clase de cosas podrían pasarle a su querida pareja? No quería averiguarlo. Pero se sentía tan inútil ahora,
como ella nunca tuvo interés en la violencia, es completamente inferior en combate tanto mágico como físico que su padre, y eso está teniendo consecuencias terribles, un error fatal más a la lista. Para suerte de la princesa, el hechizo de Lucifer no llegó a realizarse, pues alguien destruyó la puerta del hotel, esta salió volando y golpeó la cabeza del rey del infierno, aturdiendo a Lucifer debido a que no se esperaba eso. Pues estaba concentrado en el hechizo. ¿Quién se atreve? Comenzó Lucifer con furia, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando se dio cuenta de quién se trataba. Sí, reconocía a la figura responsable de haberle lanzado la puerta. Todo lo contrario de las dos chicas, las cuales, aunque agradecieron su aparición, no tenían idea de quién se trataba, aunque parece ser un apuesto pecador con rasgos de cabra y un traje humilde de campesino. Nos vemos después de tanto tiempo, Lucifer habló a aquel joven, con una voz grave e imponente. Charlie se dio cuenta de que incluso mide más de 2 metros, lo cual hace que la falta de altura de su padre se note mucho más. Parece que finalmente te cansaste de esconderte, Caín, habló Lucifer con una sonrisa desafiante mientras le daba una patada a Bakgie, haciéndola chocar contra una pared mientras caminaba hacia el joven pecador presente en la entrada. He venido a matarte y cobrar venganza por lo que le has hecho a mi padre, por todo, gritó Caín mientras, a través de algún tipo de magia, un hacha de piedra aparecía en su mano derecha. Hablas como si tú no lo hubieras hecho sufrir también. Te recuerdo que mataste a Abel. Seguro Adán dejó de amarte después de aquello, ¿para qué molestarse en vengarlo?, habló Lucifer con burla, pero Caín contestó con seriedad. No niego lo que hice, no me importa si mi padre me dejó de amar porque yo sí lo seguí amando, y eso es lo único que importa. Quiero tu cabeza en una bandeja de plata por todo lo que has hecho, dijo Caín mientras miraba fijamente a Lucifer, el cual rió cómicamente ante eso, adquiriendo su forma verdadera, revelando sus alas, alzando sus cuernos y comenzando a expulsar humo por su boca. ¿De verdad crees que tienes posibilidades de acabar conmigo?, preguntó Lucifer, intentando intimidar. Caín negó con la cabeza, haciendo sonreír aún más al príncipe de las mentiras, pero su sonrisa se desvaneció cuando habló. Puede que no, pero si te dejo lo suficientemente débil como para que cualquiera pueda terminar el trabajo, estaré satisfecho. Llegó la hora de reunirme con papá y sacrificarme peleando hasta la muerte contra ti, dijo Caín mientras se preparaba para comenzar a pelear. Lucifer también pareció prepararse, aunque una rápida mirada a su hija lo hizo adquirir un rostro más serio. Charlie estaba todavía procesando lo que estaba escuchando, le sonaba el nombre de Caín, y parece ser una de las muchas personas que quieren muerto a su padre. Realmente ahora eso no le importaba. Todo lo que quería era aprovecharse de que su padre pelearía para comprobar si sus serpientes mágicas se debilitan y así poder liberarse. En un abrir y cerrar de ojos, Caín desapareció de la vista y apareció frente a Lucifer, el cual comenzó a emitir una aura negativa que actuó como un campo de repulsión, enviando a Caín contra el muro del hotel, aunque sin un rasguño. El primogénito de Adán no cedió y se volvió a lanzar contra Lucifer a una velocidad ciertamente sorprendente e inhumana, lo cual era gracioso teniendo en cuenta que posee pezuñas de cabra. Lucifer, casi riéndose, volvió a activar su campo de repulsión, pero esta vez Caín usó su hacha de piedra para clavarse en el suelo y así no salir disparado. Esto le dio suficiente tiempo para dejar su hacha en el suelo y lanzarse contra Lucifer rápidamente, logrando golpearlo ferozmente en el estómago. Esto no lo hizo retroceder, pero eso era lo esperado, pues aprovechó la conmoción de Lucifer por haber sido golpeado para invocar su hacha de piedra en su mano e intentar clavarla en su yugular. Desafortunadamente, el príncipe del orgullo fue capaz de bloquear el golpe con su brazo, quedándose el arma de piedra clavada en el antebrazo de Lucifer. Sangre dorada comenzó a salir a montones cuando Lucifer se apartó y retrocedió para evitar que su use el hacha para partir su brazo. Acero angelical, exclamó Lucifer mientras se fijaba que la supuesta hacha de piedra en realidad era de metal celestial, apto de dañar seres del cielo. Caín se preparó para continuar con la batalla, comenzando a correr nuevamente a gran velocidad. Lucifer gruñó con furia mientras se preparaba. Se acabaron los juegos. Gritó mientras liberaba una gran llamarada frente a Caín, lo cual lo hizo sonreír, pensando que eso sería suficiente para provocarle graves quemaduras o incluso calcinarlo vivo, pero grande fue su sorpresa cuando vio que continuó avanzando. Con su traje de campesino sustituido por un traje rojo de pies a cabeza hecho de lo que parecían ser escamas especiales. Una vez más, el orgullo de Lucifer pareció hacerle no reaccionar bien ante la sensación de haber sido inútil su ataque, reaccionando demasiado lento para alguien tan rápido como Caín.
el cual invocó otra hacha de piedra e intentó clavarla en su cuerpo, pero esta vez Lucifer bloqueó el golpe con su bastón, ya convertido en alabarda de su brazo no herido. «Escamas de Leviatán, ¿cómo las has conseguido?», gritó Lucifer con furia mientras aparecían serpientes del suelo, las cuales intentaron apresarlo, pero Caín, usando un anillo rojo en el dedo anular de su mano izquierda, provocó unas llamas que calcinaron a las serpientes mágicas. Cosa que puso aún más en shock a Lucifer. «Eso es el anillo de Satanás», gritó Lucifer con rabia mientras invoca un campo de repulsión para apartarlo y tomar algo de aliento ante los rápidos movimientos de Caín, pero el príncipe de las mentiras no fue lo suficientemente rápido. Pues el primogénito de Adán había agarrado de vuelta su hacha todavía clavada en el antebrazo de Lucifer y, al activar el campo de repulsión, se hirió aún más su brazo, quedando desollada y prácticamente inservible. Al menos logró apartarlo y la repulsión lo hizo romper una pared y salir fuera del hotel. Lucifer gritó de dolor mientras veía el estado de su brazo, con una gran cascada de sangre dorada cayendo de allí, no sentía tanto dolor desde hace muchos milenios. ¿Cómo es posible que no tuviera problemas en ganar a Adán pero esté teniendo problemas en combatir contra Caín? Todo era culpa de lo bien equipado que estaba para combatirlo, poseyendo armamento de los pecados capitales, ¿los había robado? Seguramente no, sino que lo más seguro es que los malditos traidores lo estaban ayudando. ¡Maldición! «Acabaré contigo», gritó Lucifer mientras comenzaba a volar hacia fuera del hotel, con la intención de continuar la batalla allá donde Caín haya acabado. Lo que Lucifer no notó es que el fuego del anillo de Satanás también había debilitado las serpientes mágicas que retenían a ambas chicas, siendo la princesa la que logró liberarse finalmente y acudir a ayudar a Bakshie, la cual todavía estaba algo adolorida por lo rudo que había sido Lucifer, pateando su cuerpo como si fuera basura. «Tranquila, Bakshie, ya estoy aquí», dijo Charlie mientras abrazaba y daba un beso a su pareja. Esta correspondió el gesto y así estuvieron durante unos segundos antes de separarse y mirarse ambas a los ojos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Bakshie. Realmente estaban sin ideas sobre qué hacer exactamente ahora, por mucho que desprecie ahora a su padre, mentiría si dijera que lo quiere muerto, algo del cariño y amor que le tuvo todavía sigue allí, pero, aún así, optó por hacer lo que tenía pensado antes de que Lucifer las obligase a quedarse. «Buscaremos a los demás y los pondremos a salvo, papá puede encargarse él solo de esto», dijo esto último con el ceño fruncido mientras se levantaba, saliendo del hotel por el lado contrario por el que han ido Caín y Lucifer. Intentando no cruzarse con ellos, pero poco duró su excursión, pues nada más salir del hotel fueron abordados por una figura familiar. «Ustedes no irán a ningún lado», dijo el pecado de la codicia Mammón, el cual estaba rodeado de un montón de robots que inmovilizaron a Bakshie con facilidad. «Charlie, nos ayudarás a matar a tu padre», dijo la voz de Belfegor, la cual se encontraba, por primera vez, fuera de su trono con forma de letrina, lo cual dejaba a la vista que era igual de baja que Lucifer. «De lo contrario, algo podría ocurrirle a tu novia. ¿Crees poder combatir contra nosotros y salvarla al mismo tiempo? Sabemos que no estás demasiado especializada en pelear y que apenas controlas un pequeño porcentaje de tu verdadero poder», habló Beelzebub, pero la presencia que más impresionó a Charlie fue la que Paimon, el cual había vuelto a adquirir su aspecto por la maldición, pues estaba en los huesos, literalmente. «Me gustaría que nos ayudes por tu propia voluntad, princesa. Piensa que, si entregamos la cabeza de Lucifer a las fuerzas del cielo, quizá perdonen la vida de tus amigos». Paimon había dicho una mentira monumentalmente grande, de hecho. Piensan atacar por la espalda y matarla a ella también una vez Lucifer muera, pero ella estaba tan desesperada que acabó aceptando. «Perfecto, entonces espera nuestras indicaciones, seguiremos y observaremos el ritmo de la pelea. Dudo que Caín gane, pero lo dejará lo suficientemente débil para matarlo con facilidad», explicó Belfegor, continuando Paimon. «Charlie, no me digas que tú tampoco quieres venganza. Seguramente ahora sabes lo que hizo en el Edén y por ello no te habrá tratado mal a ti y a tu novia», habló Paimon y, aunque dando un silencio, algo de ese sentimiento comenzaba a encenderse en Charlie en cuanto recordaba que iba a probar una magia experimental en Bakshie. Efectivamente, la princesa iba a traicionar definitivamente a su padre. Hasta aquí el capítulo. A partir de aquí van a haber muchas escenas de batallas. Espero que sea capaz de narrar bien, ojalá os haya agradado. Estamos entrando en los últimos capítulos, espero os esté gustando mucho. Muchas gracias a todos por todo este apoyo, realmente me emociona mucho saber que os está gustando tanto. Ahora, sin nada más que decir, adiós.
El anticristo Lucifer siguió con furia la dirección a la que Caín había salido disparado, aunque hayan salido del edificio no deberían de haber ido muy lejos y, efectivamente, encontró marcas en el suelo que indicaban que se había detenido aquí. Por lo que se mantuvo alerta, esperando un ataque sorpresa. Desearás no haberme enfrentado, amenazó Lucifer y fue respondido por una figura que se movió a gran velocidad hacia él. Lucifer supuso que era Caín y usó su alabarda para empalar a aquel sujeto y detener su movimiento. El príncipe del infierno rió de satisfacción, pero esa emoción se desvaneció cuando observó que se trataba de un robot, los que fabrica Mammón. ¡Malditos traidores!, gritó Lucifer mientras usaba sus llamas para calcinar a aquel robot, reduciéndolo a una masa deforme que cayó al suelo. El príncipe de las mentiras dedujo que los pecados capitales, aunque no habían ido a asesinarlo directamente, le habían dado armamento para estar muy bien preparado contra él, estaban en igualdad de condiciones ahora. Lucifer tuvo que reaccionar rápidamente cuando observó que Caín se intentó agarrar a una de sus majestuosas alas, volteándose y usando su alabarda para bloquear el golpe, chocando con el hacha del primogénito de Adán. La colisión desprendió tanto poder que un poco de viento se movió a su alrededor. Tuviste suerte cuando enfrentaste a mi padre, no tenía intenciones de matarte y apenas estaba preparado para enfrentarte. Yo poseo ambas cosas, dijo Caín mientras, con su otro brazo, invoca una llamarada a través del anillo de Satanás. Pero eso no le hizo nada a Lucifer, el cual rió. ¿De verdad piensas que el fuego me haría algo? La burla de Lucifer desapareció en el momento que la llamarada se desvaneció, mostrando que un robot, el que ahora lo estaba confrontando con el hacha de piedra, cuando quiso reaccionar fue tarde. Pues notó como una de sus alas recibía una puñalada de otra hacha, haciéndolo gritar de dolor. Desgraciado, gritó mientras destruía al robot con facilidad y volvía a apartarlo con su campo de repulsión, lo que provocó que su ala quede igual que su brazo, totalmente inservible y rasgado. Otra cascada más de sangre dorada. Caín recibió el campo de repulsión en un ángulo más complicado y salió completamente disparado sin posibilidades de reducir el impacto, llegando incluso a estrellarse contra un edificio de la ciudad donde los pecadores no daban crédito a lo que veían. El primogénito se recompuso mientras observaba que se encontraba en el tejado de una de las viviendas de la ciudad Pentagrama, escupió un poco de sangre, notándose varias heridas por el gran impacto. Pero igualmente hizo caso omiso a su dolor y se centró en la batalla, donde observó que Lucifer iba volando a gran velocidad hacia él con sus otras 5 alas, pero se dio cuenta de que, cuando llegó a su posición, se mantuvo a gran altura de él, comenzando a bombardear con grandes bolas de fuego y esbirros mágicos tales como serpientes e incluso cabras demoníacas parecidas a las mascotas de Charlie. Tal parece que el príncipe de las mentiras ha optado por pasar a un combate de desgaste, a una distancia segura para evitar recibir más daños. Caín frunció el ceño mientras, con un chasquido de dedos, más robots aparecían ante él, comenzando a pelear contra las pequeñas alimañas. Al mismo tiempo Caín usaba su anillo para crear llamaradas. Pero el fuego de Lucifer era más poderoso y rápidamente se quedó sin esbirros robóticos mientras que Lucifer creaba alimañas y animales demoníacos sin parar junto a grandes bolas de fuego. Pues la armadura de escamas de Leviatán podrían ser rasgadas por sus esbirros, y esos serían puntos en donde Caín podría ser quemado. Caín aguantó bastante tiempo más del que Lucifer esperaba, pero su estrategia estaba funcionando, pues sus esbirros estaban comenzando a dañar a Caín puesto que eran demasiados y, por mucho que se defienda con rapidez y use el anillo de Satanás, eran demasiados en un espacio muy pequeño. Solo era cuestión de tiempo para que acabe cediendo, pero Lucifer no sabía que Caín tenía un plan para vencer esa estrategia. De repente, viendo la oportunidad, Caín chasqueó los dedos y, por detrás de Lucifer, un robot con propulsores se abalanzó sobre él. Ese era el último robot que le entregó Mammón. No lo llamó para y esperó todo este tiempo para que Lucifer baje la guardia y no se espere el ataque sorpresa, pues el príncipe de las mentiras, una vez más, pecó de orgullo y se confió al ver cómo supera a Caín. El robot tuvo unos pocos segundos para actuar antes de ser completamente calcinado hasta no ser más que una masa deforme, pero en ese tiempo le dio tiempo a, con un hacha de piedra especial que Caín entregó a cada robot, clavarla en su espalda, haciéndolo gritar de dolor como hace mucho en su vida. Esta, una vez más, fue una distracción invocando sus ilimitadas hachas, Caín lanzó una mientras Lucifer quemaba hasta los circuitos a aquel robot, logrando clavarla en su abdomen. El pato estaba siendo asesinado con éxito por el cazador. Lucifer comenzó a perder demasiada sangre de golpe, debilitando su magia y haciendo que se vea incapaz de crear más esbirros fuertes.
Este era su plan para obligarlo a pelear frente a frente contra él, realmente había pensado en todo. Lucifer comenzó a sudar mientras esquivaba más hachas que lanzaba Caín, comenzaba a tener miedo de perder, su tan preciado orgullo se estaba dañando, por lo que se aferró a la única explicación lógica que podía dar. Todo por las malditas cosas que te dieron los pecados, estoy harto. No perderé contra ti. Gritó, completamente enfurecido mientras se lanzaba en picado contra Caín. Este se preparó para el impacto, esquivar y contraatacar con más hachas, esta vez intentando que sea en la yugular, pero no contaba con que Lucifer, en plena caída, lance su alabarda hacia Caín a una velocidad y a una distancia que incluso él no fue capaz de esquivar, solamente logrando evitar la herida mortal y clavándose en su hombro, cosa que prácticamente le inutiliza un brazo. Pero no tenía tiempo para lamentarse, pues Lucifer se lanzó contra él seguidamente, apenas logrando esquivar el impacto que, solamente con su único brazo sano, comenzó a derrumbar el edificio. Lucifer sonrió mientras usaba algún tipo de magia, comenzando a mover su alabarda dentro del cuerpo de Caín. A mitad del derrumbe del edificio, apenas pudo quitarla de su cuerpo cuando estaba a punto de llegar a sus órganos vitales. Aunque recibiendo unas cuantas pedradas por el derrumbe de por medio. Todos los pecadores cercanos veían con curiosidad la situación, pero no se tardaron en apartar cuando ambos combatientes salieron de entre los escombros, ambos sumamente heridos. Lucifer, todavía sin creer estar peleando de igual a igual contra un simple pecador, era algo impensable, por mucho que sea Caín. Ambos respiraban agitadamente, sin moverse primero para no arriesgarse a ser muy predecibles, pero sabían que alguno debía de hacerlo antes de ceder al cansancio. Al final, fue Caín quien decidió moverse primero, a la mayor velocidad que pudo con un hacha en mano. Lucifer se recompuso con su alabarda preparada. Inesperadamente, lanzó aquella alabarda hacia Caín, el cual la esquivó por los pelos, casi tropezando y, como si fuera el martillo de Thor, Lucifer usó su magia para hacerla regresar. Solo podría hacerlo una vez más antes de quedarse sin energías para hacer magia, por muy simple que sea, pero esto serviría. Para sorpresa pero también alegría de Lucifer, Caín pareció no percatarse de que la alabarda volvía a su dueño, casi atravesando el pecho del primogénito de no ser porque saltó, lo que lo hizo atravesar su estómago, pero eso no le importó. Lucifer estaba a centímetros de recuperar su alabarda para bloquear el golpe, pero no llegó a tenerla antes de que Caín, sin importarle haber sido atravesado, intente con sus últimas fuerzas clavar su hacha en su yugular. Pero Lucifer retrocedió y no fue capaz de darle a nada. Con una sonrisa victoriosa, la alabarda volvió a sus manos y, con un rápido movimiento, también logró atravesar el pecho de Caín. Su cuerpo se quedó allí, sin moverse apenas, solamente escuchando los gritos de dolor de Caín mientras se veía el corazón de este clavado en la punta de la alabarda. Te avisé, y ahora estás muerto, soy invencible. Gritó Lucifer, aunque parecía más dirigido a sí mismo para autoconvencerse que para Caín, el cual estaba en sus últimos momentos de vida, no tenía fuerzas para invocar otra hacha, solamente pudo alzar la cabeza y, para confusión del representante del orgullo, el primogénito de Adán sonrió antes de acabar muerto de una vez por todas. Lucifer hizo desaparecer su alabarda, haciendo que el cuerpo de Caín y su corazón caigan al suelo de los escombros del edificio, todo mientras Lucifer se arrodillaba y respiraba pesadamente. Notó a algunos pecadores cerca y les dio una mirada amenazante. Todavía tengo suficiente poder como para borrarlos del mapa como las cucarachas que son. Y con ello todos salieron corriendo, no queriendo arriesgarse a que Lucifer haga desaparecer por muy debilitado que parezca. Maldición, susurró mientras notaba la gran cantidad de heridas que tenía, siendo la pérdida de un ala lo que más le dolía emocionalmente, pues siempre se enorgulleció de ellas. Lentamente se puso en pie, debía de irse a otro círculo usando un objeto capaz de crear portales que posee en su mansión para casos de emergencia y curarse, tardaría un buen tiempo. Pero todavía le quedaría tiempo para volver y llevarse a su hija a un lugar seguro junto a él. Su ala, por desgracia, no era capaz de ser recuperada, y eso lo enfureció. Pero tampoco podía hacer nada, Caín ya estaba muerto. Con ello, las hachas mágicas hechas de metal angelical que Caín era capaz de crear, con su muerte, las que estaban clavadas en su estómago y espalda desaparecieron, lo que dejaba las heridas abiertas. Y eso significaba menos tiempo para ir a curar sus heridas antes de desangrarse. Aún así, había algo también muy importante, prevalecer su orgullo y superioridad moral, por lo que, antes de partir se vio el cadáver de Caín y sonrió, hablando con el cuerpo.
Te dije que no tenías oportunidad de ganar. Luego de curar mis heridas me aseguraré de contactar con los necrófilos del infierno para que profanen tu cadáver por este atrevimiento, por intentar vencer a alguien que es invencible. Porque yo soy el más poderoso. Sus palabras fueron interrumpidas cuando un tridente atravesó su pecho con rapidez y de forma limpia, haciendo que comience a escupir una gran cantidad de sangre dorada en el proceso. Cuando el tridente se retiró, Lucifer cayó al suelo justo encima del cuerpo de Caín. Porque todo tiene que terminar así. Yo no quería que murieras, gritó una voz que reconoció, aunque estaba mirando hacia el suelo. La voz de su hija llegó a sus oídos. Esta se encontraba llorando de rabia mientras observaba lo que acababa de hacer. Por un momento dudó en hacerlo y fingir que fallaba delante de los pecados para que su padre huyera. Pero cuando comenzó a reírse y hablar sobre asegurarse de que el cadáver de Caín sea profanado, es que una fuerza en el fondo de su mente la hizo actuar y atravesar el pecho de su padre. Detrás de ella estaban los 3 pecados capitales de antes y unos robots que inmovilizaban a Bakgie, la cual apartó la mirada con una mezcla de emociones. Sobre todo tristeza por ver a su novia teniendo que cometer algo tan atroz como asesinar a su propio padre. Paimon miraba sin emociones a su mejor amigo mientras notaba cómo la maldición comenzaba a deshacerse conforme la vida de Lucifer se iba apagando y, con ello, la piel y las plumas volvían a su cuerpo, pero esta vez fue sin dolor por ello. Lucifer intentó levantarse, hacer algo, pero no podía. Ese tridente había perforado sus órganos vitales, realmente estaba muriendo, y el culpable era su propia hija. Esto no era bueno. Lucifer sabía que esto acarrearía consecuencias terribles para todo el mundo. Cuando nació Charlie, una niña llena de aparente bondad, su madre la analizó y supo que poseía la pureza digna de un ángel, pero que, en algún momento, su alma puede corromperse con facilidad. Traidora, te arrepent. Lucifer ni siquiera tuvo tiempo de terminar antes de que el tridente de Charlie volviera a perforar su piel, esta vez en su garganta. Con ello, el ángel traidor fallece solamente unos días después de haber contribuido en la muerte de Adán. Los pecados capitales se dieron miradas de complicidad, sabiendo que debían esperar el momento para traicionarla a ella también. Charlie se inclinó para mirar el cadáver de su padre, luego dio una mirada a sus manos manchadas de sangre dorada de su progenitor. Ella había asesinado a su padre y, aunque comenzó sintiendo arrepentimiento, ese sentimiento comenzó a desvanecerse y a ser sustituido por felicidad. Inesperadamente para todos, Charlie comenzó a reír, alterando incluso a Bakgie, la cual no daba crédito a lo que estaba viendo, pues una fuerza oscura comenzaba a inundar a Charlie y el cielo comenzaba a volverse de color rojo. Mientras tanto, en el cielo, Michael se encontraba en la sala de reuniones junto a todos los arcángeles y seres del cielo seleccionados, dando los últimos preparativos. Lute también estaba allí después de haber pasado una apacible noche con los hijos directos de Adán. Fue entonces que todos los arcángeles se arrodillaron de dolor de cabeza, alterando a los serafines y exorcistas presentes, los cuales se acercaron a los ángeles más cercanos a Dios. No puede ser, llegamos tarde, dijo Michael mientras se levantaba con algo de dolor de cabeza. Lute interrogó al arcángel con la mirada mientras Emily también parecía curiosa por la situación. Lo que dijo entonces Michael fue lo que provocó que todos quedaran con miedo en sus cuerpos. Alguien ha logrado matar a Lucifer, el anticristo está por nacer. Bueno, otro capítulo más con el que tenía muchas dudas de subir porque no sabía si iba a ser de vuestro agrado. Espero que lo haya sido. No duden en dejar su opinión en los comentarios, lo agradecería mucho. Sobre todo porque ya estamos terminando esta historia. Ahora, sin nada más que decir, adiós. El renacimiento. En cuanto Michael dijo eso, todos quedaron estáticos, procesando lo que acababa de decir el arcángel. No entiendo, ¿cómo sabes que Lucifer ha muerto y qué tiene que ver el anticristo?, preguntó Sera. Ni siquiera ella sabía de lo que estaba hablando, cosa que preocupó a Emily. La joven Serafín también estaba algo triste por Charlie, pues, si no recuerda mal, Lucifer es su padre. Ver morir a tu padre debe ser horrible, por muy mala persona que haya sido. Mierda, se maldijo a sí misma Emily al darse cuenta y finalmente entender la razón de que toda la humanidad entró en furia ante la muerte de Adán. Escuchen, esta información nos la dio el Todopoderoso a los arcángeles hace ya mucho tiempo, y creo que Lilith también lo sabe, dijo Michael mientras le daba una mirada fugaz a Lilith, la cual no parecía triste por el anuncio de la muerte de Lucifer, aquel con el que estuvo junto muchos milenios y con quien tuvieron una hija.
Lucifer es de los seres más corrompidos por el pecado de toda la creación, su alma es tan negra y oscura que nadie la rivaliza, aunque él mismo fue el causante de corromperse tanto, comenzó a explicar Michael de forma algo apresurada y nerviosa. Cosa que solamente alertaba a todos los demás, pues este arcángel se caracteriza por mantener la cabeza fría y estar tranquilo dentro de sus capacidades. Se dice que, si Lucifer llega a morir, la gran cantidad de energía negativa que expulse es suficiente para corromper cualquier alma pura que esté cerca de él y convertirla en el anticristo, explicó Michael. Lute intervino con confusión. Entonces, ¿cualquiera que hubiera matado a ese hijo de perra se hubiera convertido en el anticristo? Preguntó con una mezcla de emociones, aunque estaba feliz de escuchar que Lucifer había muerto, el hecho de que estén haciendo el anticristo no era nada bueno. No exactamente, solamente alguien con un alma pura fácilmente contaminable, un pecador o un habitante del infierno simplemente hubiera recibido la energía negativa como si fuera una brisa de aire en su cara. Debe de haber sido un ángel que no haya caído. Su hija, en cuanto dijo eso, Emily se tapó la boca con sus manos, horrorizada de que aquella gentil persona haya asesinado a su padre, era incapaz de creerlo, y no parecía la única, pues Lilith se echó a reír en cuanto escuchó eso. ¿Mi Charlie mató a su padre? No sería capaz de hacerlo, es demasiado débil y cobarde, dijo entre risas. Michael la confrontó con el ceño fruncido. ¿Cómo estás tan segura? No la ves desde hace 7 años, dijo mientras miraba fijamente a Lilith, la cual contestó con una risa mientras, usando su magia, hacía aparecer una especie de cigarro para fumar. Lo sé porque es una vergüenza, yo quería que naciera la destructora de mundos definitiva de mi unión con Lucifer, pero su alma era tan pura como la de un ángel y mi ex esposo se negó a contaminarla, dijo mientras echaba humo en la cara de Michael. Esta vez fue el arcángel Rafael quien intervino con furia. Querías crear un monstruo capaz de matarnos a todos los del cielo, gritó mientras la miraba con enojo. Lilith asintió en respuesta. Es por eso que sé la incapacidad de Charlie para incluso pensar en matar a su padre. Ya me sorprendió que quisiera matar a exorcistas y a Adam, pero ¿a su propio padre? No, no es tan buena hija como para hacerlo, dijo Lilith mientras echaba más humo en la cara de los arcángeles. Rafael parecía sumamente enojado. ¿Cómo aceptó Adam que te quedases aquí?, dijo con el ceño fruncido. Fue entonces que Lute abrió los ojos en respuesta. Ella conocía a Adam como nadie más aquí y, pensando cómo lo haría él, llegó a la conclusión. Aceptó para evitar que corrompieras a Charlie y creases el anticristo. Tú querías desde el principio que tu hija mate a Lucifer para provocar el fin de los tiempos. Pero como ella nació pura y no conseguían nada de lo que tenías pensado, fue que te peleaste y huiste al cielo. Literalmente abandonaste a tu hija porque ni siquiera la veías como tal, sino como un monstruo fallido, gritó Lute, horrorizando a todos los presentes. Lilith rió mientras continuaba fumando, asintiendo en respuesta. Parece que sabes pensar por ti misma. Pensaba que no te dieron esa función cuando te crearon para sustituir a Eva, se burló. Lute estuvo a punto de ir a golpearla, pero Rafael la detuvo mientras Michael hablaba con firmeza. Da igual, porque vendrá con nosotros y nos ayudará, de lo contrario yo mismo te asesinaré, y tú sabes que no tienes ninguna oportunidad contra mí, amenazó Michael, mirando fijamente a Lilith. La cual respondió mientras expulsaba más humo por su boca. Es gracioso que me mires así cuando no pareces triste por la muerte de tu hermano. ¿Cómo supieron que ha muerto? De todos modos, habló Lilith, haciendo que Michael conteste con seriedad. Mi hermano fue el que decidió alejarse de mí. Todos estos milenios han hecho que no sienta nada más que indiferencia al saber de su muerte, por muy triste que suene. Y contestando a tu segunda, reina de las zorras, todos los arcángeles recibimos el don por el Todopoderoso para notar y sentir todas las señales de que el apocalipsis puede acercarse, incluyendo el nacimiento del anticristo. Que se vincula con la muerte de Samael, explicó más para todos que solamente para Lilith. Tras esto, Michael se recompuso, tenía que volver a tomar el control de la situación, él era el líder ahora, debía demostrarse firme. A diferencia de su hermano, él nunca intentó ser como Dios, simplemente se esforzó en dar su mejor esfuerzo para ganarse tanto la felicidad de su creador como la suya propia. Muy bien. Los planes no cambian. Bajaremos allí abajo y mataremos a los que asesinaron a Adam, pero antes debemos asegurarnos de que el anticristo no llegue a nacer del todo o detenerlo en caso de que sea demasiado tarde. Ordenó Michael como si fuera un líder militar. Todo su ejército de ángeles gritó al unísono. Tras eso Michael se dispuso a dar órdenes particulares.
Lute, asigne a 2 exorcistas de tu ejército llamadas Tormenta y Relámpago que vigilen al pecador redimido, hazlas venir mientras yo me ocupo de otros asuntos, y diles que el redimido viene con nosotros. Lute, aunque no sabía el plan de Michael, asintió firmemente y salió del lugar para ponerse en contacto con ellas 2 exorcistas. Michael, esto es aún más peligroso, por favor, deja que Emily se quede, habló Sera mientras se acercaba a Michael. Este iba a hablar, pero Emily se adelantó. Iré. Charlie está en peligro. Quiero evitar que se convierta en el anticristo. Quiero ayudar, gritó Emily, haciendo que Michael asienta mientras Sera intentaba convencer a la joven Serafín de lo contrario, aunque sin resultados. Uriel, ve al almacén y trae las trompetas, las llevaremos en caso de emergencia, ordenó Michael a Uriel, el cual abrió los ojos del asombro mientras intentaba razonar con su compañero. Pero, el Todopoderoso es quien nos debe ordenar cuando es el momento de usarlas. Esas palabras provocaron que Michael dé un golpe a la pared, claramente afectado, el sudor corriendo por su cara y su cabello despeinado. Ya lo sé. Pero él ahora no está aquí y es mi deber asegurarme de que todo salga bien. No significa que tengamos que usarlas, pero, por si acaso, te suplico que las traigas contigo al infierno, pidió Michael mientras agachaba la cabeza en señal de súplica. Uriel miró a su compañero Arcángel con pena, asintiendo tras unos largos e interminables segundos, comenzando a caminar hacia el almacén para tomarlas. Emily se percató del comportamiento de Michael, realmente estresado y nervioso pero adquiriendo una actitud recta y digna de un líder para que nadie se desanime, para hacerle saber a todos que nada saldrá mal. Realmente está dando todo de sí para proteger el cielo, y eso lo tenía que admitir sin ningún tipo de duda. Mientras tanto, en el infierno, el cielo se había teñido de un rojo diferente al habitual, parecía más oscuro o apagado, como el color que obtiene la sangre al secarse, y la risa inesperada de Charlie hacía todo más inquietante. El aura más oscura que nadie tuvo la fortuna de presenciar se expandió por los alrededores, haciendo temblar incluso a los pecados capitales y Paimon. Bakgie lucía sumamente preocupada. Charlie. ¿Qué ocurre?, gritó Bakgie, incapaz de moverse por los robots que la inmovilizaban. Todo este tiempo creyendo que mi padre me amaba. Todo mentiras. Incluso las últimas palabras de mi padre han sido puras maldiciones llenas de rabia. Toda mi vida ha sido una mentira. Gritó Charlie mientras parecía reír y llorar al mismo tiempo, lo cual hacía todo mucho más turbio. Los pecados se miraron entre ellos, dudando sobre qué hacer. Paimon fue el único que comenzó a acercarse lentamente. Pero tu sueño no es una mentira, Charlie. Entra en razón. Tus aspiraciones de salvar a los demás y hacer que se rediman, gritó Bakgie, pero no pareció aliviar a Charlie en absoluto, sino que la alteró más. Y solamente he empeorado todo. Arruino todo, por eso todos me han abandonado, incluso mamá lo hizo hace 7 años. Con ese grito desgarrador, un aura mucho más potente comenzó a expandirse por todo el círculo del orgullo, haciendo que Paimon caiga al suelo y el resto de pecados queden completamente paralizados, todos ellos deduciendo lo que estaba por suceder. Esa aura comenzó a expandirse por todos lados del círculo, todos aquellos pecadores comenzaron a sentir espasmos y miedo recorrer sus cuerpos, todos con sus sentidos e instintos de supervivencia por las nubes. E incluso los más débiles quedando inconscientes. Tranquila, sé que no es el mejor momento para pedirlo, pero debes de mantener la cabeza fría, algo te está pasando en tu alma, habló Paimon mientras se levantaba e intentaba acercarse lentamente a Charlie. Los pecados capitales presentes estaban en constante alerta, listos para huir si era necesario. Mammon optó por soltar a Bakgie, haciendo que ésta comience a correr hacia Charlie, pero Paimon la detuvo. Haciéndole un gesto de que se detenga momentáneamente, que esto era necesario. Él sabía lo que era esto, no hacía falta ser un genio, el anticristo estaba naciendo y él realmente no estaba interesado en eso, ni él ni ninguno de los pecados presentes, pues buscan ganarse el favor del cielo, no destruirlo. Escucha, Charlie, tú son los pasos apresurados de tu novia, está muy preocupada por ti, ella seguro es mucho más feliz gracias a tu compañía, piensa en eso, no lo arruinas todo, habló Paimon, dejando que Bakgie continúe. Pero haciéndole gestos de que lo haga lentamente. Eso es verdad, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, dijo Bakgie con una sonrisa, intentando tranquilizar a Charlie. Esta estaba cabizbaja, pero no parecía estar emitiendo ninguna clase de aura negativa, cosa que era buena señal. Pues significa que Charlie no se estaba dejando sumergir por la negatividad y el pecado.
Pero alguien tenía que cagarla. Fue en este momento que los pecados, desesperados por evitar que Charlie se descontrole, se lanzaron a por ella con intenciones de asesinarla. Era demasiado peligrosa, debían de hacerlo para evitar un desmadre. Pero esto acabó siendo contraproducente. Deteneos, imbéciles. Trató de advertir Paimon, pero fue demasiado tarde, pues Mammon invocó cientos de robots que se lanzaron a por ella. Belfegor comenzó a emitir una aura adormecedora y Beelzebub observaba todo desde el aire. Lista para rematarla con un ataque sorpresa en caso de no ser suficiente. Bakgie se alteró, comenzando a destruir algunos robots, pero estos eran especialmente hechos para luchar contra Lucifer en caso de ser necesario. Bakgie apenas podía rozarlo. Ese hecho hizo mucho más aterrador que, solamente con un grito de Charlie, emitiera una aura negativa que destruyó a todos los robots que invocó Mammon, dejando pálidos a los pecados. Pues el aura adormecedora de Belfegor fue completamente difuminada y desaparecida. Entonces, ¿tú también me traicionas, Bakgie? Después de todo lo que hemos pasado, estaba siendo una distracción, habló Charlie con la cabeza cabizbaja. Bakgie negó instantáneamente, nunca haría algo así. Gritó Bakgie. Charlie en cualquier otra circunstancia habría creído a su novia, pero ahora, el pecado influenciando para tener los peores pensamientos posibles sobre los demás, no pensó correctamente y se aferró a la idea equivocada. Mentirosa. Todos sois unos mentirosos. Todos me utilizáis para vuestro beneficio. Todos sois igual de mentirosos que papá. Con ese grito una aura negra comenzó a envolver a Charlie mientras se movía gran viento alrededor. Todo aquel que estaba cerca comenzó a sentirse mal. Maldición, dijo Paimon mientras notaba cómo le iban drenando sus fuerzas, arrodillándose y respirando pesadamente. Todo esto era como si el solo hecho de estar cerca de Charlie provoque malestar. Era como si ella les estuviera drenando el alma misma. Los cuernos de la princesa comenzaron a crecer y también el aura negra comenzaba a envolver su tridente, el cual adquirió el símbolo de la cruz invertida en la base del arma. Bakgie observaba con horror todo esto. Parecía ser la única a la que el aura de Charlie no le estaba drenando nada, pues no se sentía debilitada. Pero sí sabía una cosa, que la oscuridad y el pecado parecen haber envuelto completamente a su novia. Así pasaron unos cuantos minutos. Los pecados capitales presentes intentaron crear portales a sus respectivos círculos, pero su magia no funcionaba, estaban atrapados. El aura negra incluso cambió la ropa de Charlie, haciéndola ser una especie de traje o túnica negra y roja con varios símbolos en la zona pectoral tales como el pentagrama y la cruz invertida. Se levantó con pesadez, sus ojos eran completamente rojos, sin pupilas y sus colmillos habían crecido, incluso le había crecido una especie de cola terminada en un triángulo. Estoy harta de ser la marioneta desechable de los demás, dijo Charlie. Su voz ahora sonaba completamente distorsionada, e infundía miedo nada más escucharla. Todos los presentes lo sabían cuando la vieron, estaban en presencia del mismísimo anticristo. Y seguramente las fuerzas del cielo son las únicas capaces de vencerla. Con esto, nos acercamos al clímax de la historia, el gran final está por suceder, os aseguro que no quedan más de 3 capítulos. Aunque no diré cuántos exactamente, estos serán algo más largos, por lo que estén preparados. ¿Qué ocurrirá? ¿Charlie podrá ser devuelta a la normalidad o las fuerzas del cielo acabarán con ella? Pueden comentar su opinión tanto del capítulo como del rumbo que está tomando la historia en los comentarios, lo agradecería mucho. Ahora, sin nada más que decir, adiós. La batalla de orgullo, parte 1. Todos estaban de piedra al ver el nuevo aspecto de Charlie ahora como el anticristo. Su mirada con sus ojos sin pupilas y su voz distorsionada solamente la hacían más inquietante de ver. Una retorcida sonrisa apareció en su rostro. En una cosa tienen razón, no renunciaré a mi sueño de lograr la redención de la humanidad, comenzó a hablar la nueva anticristo. Bakgie sonrió un poco al escuchar eso, pensando que algo de ella todavía estaba allí dentro. Pero esos pensamientos se esfumaron al continuar escuchando lo que tenía que decir. Yo misma iré al mundo humano y me aseguraré de llevarlos por el buen camino para que ni siquiera tengan que bajar al infierno, y si esto no funciona, siempre puedes hacerlos rectificar de otras maneras. Habló de forma algo siniestra mientras del suelo aparecían unas especies de enredaderas con espinas, como si fueran parte de una flor gigante. No podemos permitir que lo hagas. El cielo ya busca juzgarte por participar en la muerte de Adán. Si haces eso puede que incluso Dios Todopoderoso opte por asesinarte personalmente. Advirtió Belfegor mientras se retorcía en el suelo, sin energías,
Pero todavía con la fuerza para hablar, debía de detenerla. Si llega a hacer eso seguro nunca conseguirá ganarse el favor del cielo. Escúchame, Charlie. No lograrás nada yendo al mundo humano. Solamente te ganarás el odio y miedo de todo el cielo por la llegada del anticristo. Habló Paimon también todavía en el suelo. Bakji era la única no afectada y la única que pudo acercarse a Charlie, la cual la miraba con el ceño fruncido. Aunque ahora era imposible leer sus intenciones a través de sus ojos ante la ausencia de sus pupilas. Charlie, por favor, detén esta locura. Sé que estás muy dolida por lo que ha ocurrido con tu padre. Pero esta no es la solución. La Charlie que conozco, esa última frase fue interrumpida por la voz del nuevo anticristo. La Charlie que conoces era una idiota. Y ya no volverá. Gritó Charlie mientras unas enredaderas creadas por ella comenzaron a envolver los cuerpos cansados de los 3 pecados y de Paimon, haciéndolos gritar de dolor al punto de la agonía. Bakji le dio una mirada horrorizada ante aquella acción. Charlie, detente, gritó Bakji mientras agarraba su brazo, intentando hacerla entrar en razón. Estaba muy asustada ante esta transformación de su novia. La que tenía delante no parecía ella. Era como si toda la oscuridad que ocupaba el alma de Lucifer ahora ocupa la de Charlie. Deja de atormentarme. La Charlie que conoces ya no existe. Murió cuando observó la sangre de su propio padre correr por sus manos. Gritó Charlie mientras usaba sus enredaderas gigantes para envolver también el cuerpo de Bakji, tirándola al suelo y gritando de dolor, pues las espinas se estaban clavando en su cuerpo. Charlie. Todavía estás a tiempo. No sigas los pasos que hicimos tu padre y yo. Gritó Paimon mientras se retorcía de dolor, siendo el que más se resistía a las enredaderas con espinas gigantes que había creado la anticristo. Esta lo miró de forma penetrante, no dijo ni una sola palabra y, con un movimiento de su nuevo tridente, la fuerza de las enredaderas aumentó y, con ello, penetraron todo el interior el cuerpo tanto de Paimon y los 3 pecados capitales presentes, incluyendo sus cabezas con nuevas enredaderas. Bakji era la testigo. Su querida novia acababa de asesinar a 4 de los seres más poderosos del infierno solamente usando enredaderas mágicas y un aura capaz de debilitar terriblemente a cualquier ser del infierno que estuviera cerca. Los pecados murieron con tristeza o frustración. Paimon simplemente deseó que realmente no hubiera nada más luego de esta muerte, que realmente pueda descansar para siempre. Esto es lo que ocurre cuando intentas atacarme por la espalda. En cuanto a ti, te dejaré para después. Si te comportas bien, incluso intentaré convertirte en mi concubina una vez cumpla mis propósitos, libere a la humanidad. Y gobierne los 3 mundos. El infierno, el cielo y el mundo mortal. Cuando Charlie dijo eso fue que Bakji sabía que la querida novia que ella amaba ya no estaba, sino que ahora solo era un monstruo demoníaco consumido por el odio de su padre. Diablos, ahora se comportaba igual que él. Todo esto fue interrumpido cuando un portal se abrió justo encima de la embajada, lo cual desconcertó a todos los pecadores que se ocultaban en sus respectivos hogares. Los habitantes del cielo habían llegado antes de lo previsto. Mientras tanto, el ejército celestial comandado por Michael comenzaron a sobrevolar el infierno. Emily iba al lado de Michael. Esta la verdad estaba sorprendida del aspecto de la ciudad pentagrama, muy sombría y sangrienta. Sin ningún parecido con el cielo. Lilith estaba siendo llevada por Rafael al estilo princesa ante la ausencia de alas. Esta realmente lo estaba disfrutando, burlándose del arcángel cada vez que podía. Uriel iba detrás, con la bolsa de las trompetas y un rostro pensativo. A la izquierda de Michael estaba Lute con una nueva máscara muy parecida a la antigua que llevaba. Junto a ella estaban Tormenta y Relámpago, también enmascaradas y llevando entre ambas a Sir Pentius. El cual lucía sumamente preocupado por sus amigos. Solo le dijeron que solicitaban su presencia en su incursión al infierno por posibles problemas. Realmente no tenía idea de lo que le esperaba. Conforme se iban acercando al objetivo, los rostros de todos iban cambiando. Solamente con ver el nuevo aspecto de Charlie y los cadáveres no solo de Lucifer sino de otros seres importantes del infierno eran señales de alerta máxima. Emily parecía horrorizada por toda la escena, con sus manos cubriendo sus bocas mientras aguantaba las ganas de gritar y vomitar ante la escena. Sir Pentius también lucía asustado. Ella no se parecía en nada a la Charlie que conoció. Lilith, por primera vez en mucho tiempo, deshizo su actitud desinteresada, quedándose con la boca abierta de asombro al verla. Charlie también se quedó completamente paralizada al ver a algunos sujetos que reconocía, como un Sir Pentius convertido en ganador y, sobre todo, su madre. Bakji, aunque en el suelo, por las enredaderas de Charlie,
Sabía que se acercaban seres celestiales, sería lo único capaz de dejar paralizada a la nueva Anticristo. Aunque eran un gran ejército, solamente se acercaron a Charlie y algunos sujetos. Michael era quien los lideraba, seguido por Lute y sus dos exorcistas que cargaban a Sir Pentius. Rafael también iba detrás, el cual soltó a Lilith cuando observó que estaban a una altura no mortal, cayendo al suelo con elegancia y sin un rasguño. Detrás de todos iba Emily, la cual todavía intentaba no vomitar ante la escena que estaba presenciando. El resto se habían quedado esperando en el aire por órdenes de Michael. Charlie, mi pequeña princesa. Te ves más hermosa que nunca. Sabía que serías capaz de ser tan fuerte. Estoy muy orgullosa. Comenzó a gritar Lilith mientras se acercaba a su hija. Realmente ella se equivocó con su hija, podría ser el arma perfecta al fin y al cabo. Mamá. ¿Qué haces con ellos? ¿Dónde estabas? Exclamación gritó Charlie mientras invoca unas enredaderas que bloquearon el paso de Lilith, la cual intentó quemarlas con su fuego infernal, pero no recibieron ningún daño, demostrando que era mucho más fuerte que antes. Déjame explicarme, cariño, hay muchas cosas de las que hablar como madre e hija, pero no te distancies de mí, dijo con el tono más cariñoso y maternal que pudo fingir. Charlie pareció vacilar, pero no cedió, desconfiando ahora de todo el mundo. Por ello es que Michael decidió intervenir. Sobrina, no sé qué tienes planeado hacer ahora, pero te doy un poco de tiempo para que recapacites y, para ayudarte, te he traído una cara familiar. Mientras decía eso, Sir Pentius se arrastró hacia donde las espinas le permitían. Su presencia pareció relajar más a Charlie que la de su propia madre. Charlie, tenías razón. La redención es posible. Cuando Adán pareció matarme aparecí en el cielo. Dijo Sir Pentius con una sonrisa. No sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, pero sí se había dado cuenta de que su amiga no parecía ella misma y quería ayudar. Yo tenía razón, dijo Charlie mientras retiraba las enredaderas, permitiendo a Sir Pentius avanzar, aunque las volvió a replegar cuando Lilith lo intentó, comenzando a agotarse su paciencia, aunque hizo un esfuerzo para no parecer enfurecida. Mientras esto ocurría, Michael le hizo un gesto a sus tropas de atrás para que esperen y no hagan nada hasta que lo indique Charlie. Dijo Emily mientras derramaba algunas lágrimas, no aguantando las ganas de hacerlo. Lute suspiró en respuesta, no interesada en todo esto y pensando en acabar con el anticristo que empezó todo esto. Solo esperaría la orden de Michael y lo haría de inmediato. Pensaba que sería un mito, pero realmente tenemos al anticristo delante, dijo Tormenta mientras miraba fijamente la escena con Relámpago asintiendo en respuesta, también procesando lo que sus ojos estaban proyectando. Michael le dio una mirada a los cadáveres de alrededor, eran pecados capitales y el mismísimo Paimon, aunque un pecador que, por desgracia le suena su aspecto, estaba debajo del de Lucifer. Michael tenía la sensación de que, si debe pelear contra su sobrina, quizá le cueste mucho más de lo planeado. Mientras tanto, Sir Pentius estuvo al lado de Charlie, y este se asustó cuando observó a Baggy amarrada con enredaderas en el suelo, haciendo que el anticristo respondiera. No te preocupes, no la mataré, pero debe ser disciplinada por intentar traicionarme, dijo ella. Baggy iba a protestar, a decir que ella nunca tuvo esa intención, pero Charlie apretó el agarre de las enredaderas, haciéndola gritar de dolor. Pero no lo suficiente para matarla igual que hizo con los demás. Charlie, esta no eres tú. ¿Qué te ha ocurrido?, preguntó Sir Pentius mientras extendía su brazo hacia el rostro de su amiga, pero esta retrocedió y habló con una sonrisa. Deja de pensar en la perdedora que era antes, ahora soy grandiosa. Si la redención es posible significa que podré redimir a los pecadores. Entonces es mejor empezar por el infierno en vez del mundo mortal en mis planes de conquista, aunque tenga que hacerlos cambiar a puras torturas. Esas palabras, acompañadas de una maliciosa sonrisa, hicieron que Sir Pentius retrocediera horrorizado. Impostora. Tú no eres Charlie, gritó Sir Pentius mientras entraba en pánico. Todos estos gritos eran escuchados por el otro lado, siendo separados por una enredadera gigante. Charlie suspiró cuando escuchó eso, aparentemente decepcionada. Parece que tú también estás en contra mía, ahora que has subido al cielo decides volver y traicionarme. Pues vuelve a morir si no vas a servirme. Gritó mientras una gran enredadera tenía las intenciones de hacerle lo mismo a Sir Pentius que a los otros víctimas de su poder, pero algo la detuvo antes de poder hacerlo. Un campo de fuerza envolvió el cuerpo de Sir Pentius, evitando que pueda atacar a su objetivo. Frustrada, Charlie retiró las enredaderas para ver que el responsable era Rafael, el cual estaba usando sus poderes para proteger a Sir Pentius. Él ahora pertenece al cielo,
será castigado por sus crímenes a través de un juicio, pero no podemos permitir que lo mates, habló Michael mientras miraba seriamente a su sobrina, alzando sus alas y preparándose para la batalla. Querido tío, parece que toca enfrentarnos, como la familia rota que siempre hemos sido, dijo Charlie mientras apuntaba a Michael con su tridente, el cual estaba comenzando a emitir una clase de energía negra a su alrededor. Eso, hija mía, acaba con él, haz feliz a tu madre y juntas podremos conseguir todo lo que queramos, dijo Lilith mientras intentaba acercarse a su hija, pero esta, con un solo movimiento de tridente, emitió un aura que la envió a estrellarse contra un escombro. Nosotras. Vuelves por primera vez en 7 años y quieres que trabaje contigo. Ya no seré la marioneta de nadie, si realmente quieres ayudarme sométete a mí y sé mi sirvienta leal. Gritó Charlie, dejando a Lilith con conmoción y furia. Con ello, Michael, con un resplandor, hizo aparecer una espada celestial en su mano izquierda y se lanzó contra Charlie al mismo tiempo que les hacía un gesto a su ejército para que pasen al ataque. Todo el ejército celestial gritó al unísono mientras se lanzaban hacia el anticristo. Michael iba el primero y, cuando él se acercó lo suficiente, Charlie respondió invocando una gran llamarada azul hacia él. Michael invocó un escudo en su otro brazo y bloqueó de forma eficaz la llamarada de fuego azul como si no fuera nada, haciendo desaparecer aquel escudo en cuanto dejó de ser útil para adquirir una estrategia más agresiva. Charlie, con un golpe de su tridente en el suelo, hizo aparecer cientos de enredaderas gigantes con espinas, las cuales comenzaron a crear una especie de laberinto en los alrededores, incluso para los que estaban volando. El círculo entero se convirtió en una bola gigante de enredaderas laberínticas en las que varios ángeles desafortunados que no fueron lo suficientemente rápidos fueron empalados en el acto. El ejército quedó dividido. Lute estaba junto a sus 2 exorcistas y con Emily, la cual estaba asustada e intentaba ayudar, quería encontrar a Charlie y hacerla entrar en razón. Sir Pentius quedó en otro lado, en donde estaba intentando liberar a Badgie de sus ataduras, pero era inútil, por lo que se sentó e intentó pedirle a esta que al menos lo ponga en contexto y, sobre todo, le diga en dónde se encuentra Cherry Bomb. En el centro del laberinto, ese hechizo la había dejado algo expuesta. Michael logró hacerle un corte en el cuello, intentó cortarle la yugular, pero ella logró girar la cabeza a tiempo, lo cual era ciertamente impresionante. Pues él era de los que más destreza y rapidez posee en combate. Intentó dar otra estocada, pero una llamarada lo obligó a reaccionar defensivamente, invocando nuevamente un escudo que lo protegió. Esto fue aprovechado por Charlie, la cual al momento hizo que algunas enredaderas en las que estaban comiencen a moverse con intención de perforar el cuerpo de Michael, el cual logró invocar un campo de fuerza alrededor de él para evitarlo. ¿Usas un escudo pudiendo invocar campos de fuerza? ¡Qué idiota de tu parte!, se burló Charlie, haciendo que Michael frunza el ceño. Su sobrina estaba actuando igual de orgullosa que su padre, es decir, su hermano gemelo. Con un silencio en respuesta, Michael lanzó su escudo hacia Charlie. Esta rió, teniendo pensado agarrarla fácilmente y usarlo en contra del propio arcángel. Con un movimiento de manos, unas enredaderas de todas las presentes se movieron con la intención de bloquear el golpe. Fue entonces que el escudo desapareció, o más bien, Michael lo hizo desaparecer. El escudo y su propio orgullo no la hizo percatarse de que Michael había lanzado otra cosa, lo cual era una lanza celestial y luego él mismo volaba hacia ella con su espada en mano. Literalmente le había abierto 2 frentes distintos. Aún así, no fue suficiente, pues más enredaderas bloquearon la lanza, la cual desapareció en cuanto se detuvo y Charlie usó su tridente para bloquear la estocada de Michael, viéndose cara a cara. ¿No lo entiendes? No hay forma de que puedas vencerme, dijo Charlie mientras sus ojos sin iris brillaron durante un segundo. Michael sabía que algo andaba mal, por lo que decidió ceder y retroceder, e hizo bien. Pues una especie de criatura de aspecto demoníaco hecha de planta se estaba lanzando a por el arcángel. Este reaccionó con eficacia, cortándolo en 1000 pedazos con su espada, para luego escuchar una risa de Charlie. He invocado cientos de esbirros como esos en todo este laberinto impenetrable, quizá puedan con cientos y cientos de ellos, pero tarde o temprano acabarán cediendo al cansancio y morirán, por lo que tienes tiempo límite para vencerme. Tío, dijo con malicia en su voz. Michael suspiró, hacía mucho tiempo que no enfrentaba una amenaza tan seria, debía de actuar de forma perfecta para así tener la mínima cantidad de bajas posibles. Y, efectivamente, esas especies de criaturas comenzaron a formarse en la mayor parte del laberinto que antes era el anillo del orgullo. Los pecadores en sus hogares parecían ser los únicos a salvo.
Pues esas criaturas por el momento parecías ignorarlos e ir a por los miembros del ejército del cielo, incluso ignorando a Sir Pentius y Bakgie, lo que significa que estas criaturas están conectadas al cerebro y objetivos de su ama. Muchos de los soldados del ejército celestial estaban separados en grupos muy reducidos incluso, completamente solos en algunos casos, como Rafael y Uriel. Los cuales por el momento debían de abrirse paso este laberinto de espinas combatiendo a esas criaturas, las cuales demostraron tener un poder entre overlord o superior. Esto daba problemas a los más débiles del ejército, como las exorcistas. Detrás de mí, ordenó Lute mientras combatía contra una de esas criaturas mientras Relámpago y Tormenta enfrentaban entre las dos a otra, pero era realmente peligroso. Esas criaturas hechas de plantas poseían armas y una fuerza física que daba miedo. Además de tener un cuerpo hecho enteramente de espinas, como cactus vivientes. Emily observa todo en completa conmoción y horror. Ellas, a quienes trató fatal desde que se enteró de su labor en los exterminios, ahora la estaban protegiendo, aunque fuera por órdenes más que por voluntad propia. Eso era realmente conmovedor y le generaba bastante culpa. No aprueba los exterminios todavía, pero ellas quizás sí son buenas personas. Lute y sus dos compañeras exorcistas apenas pudieron deshacerse entre las 3-2 de esas criaturas antes de que 3 más aparecieran, haciendo que Lute luzca sumamente nerviosa pero manteniendo su seriedad. Ambas, junto a mí. En formación ordenó Lute, juntándose las 3 exorcistas delante de Emily y apuntando a aquellos monstruos con sus lanzas. Fue en estos momentos que Emily desearía poder haber aprendido a pelear, pues tal parece que las exorcistas no van a durar demasiado si la cosa sigue así. Entramos en los 4 últimos capítulos, lo tenía decir y se dijo. Esta batalla se va a dividir, espero os esté gustando, no duden en dejar vuestra opinión al respecto, lo agradecería mucho. Charlie ha demostrado ser imposible de razonar, literalmente con cada segundo que pasa su alma está más manchada y corrompida. Ahora, sin nada más que decir, adiós.